Bueno, ahora vamos a hacer el estudio comparativo tanto de los circuitos con inductancia como el circuito con capacitor. Vamos a hacer una comparación entre esos dos circuitos. Nosotros, ustedes recordarán que tenemos un circuito serie cuando el interruptor está en la posición 1, es el tiempo de carga del inductor. Por lo tanto, se viene aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones. Tenemos esta definición íntegro diferencial cuya respuesta tenemos que en la posición 1, tiempo de carga, quiero decir que la corriente en el inductor es igual al voltaje sobre la resistencia, que eso nos da la corriente máxima por 1 menos C a la menos T sobre la característica de inductancia y resistencia. Por lo tanto, este cociente que yo tengo aquí se le conoce como una constante de tiempo, que es la inductancia sobre la resistencia. Yo quiero que esto aumente, aumentar y descargar tan rápido o lentamente las características del inductor, pues depende de estos valores. Si nosotros mantenemos la resistencia constante, pues podemos variar la inductancia, ya sea un circuito serio o un circuito paralelo. En este caso es un circuito serio. Por lo tanto, el voltaje en la inductancia lo vamos a definir como el voltaje por la exponencial del tiempo sobre la constante de tiempo, y el voltaje en la resistencia está denotado con esta expresión. Por lo tanto, ¿qué nos va a decir esto gráficamente? Nosotros tendremos que cuando cerramos el interruptor, este conductor, esta bobina se está comportando como un circuito puente. Vuelvo a insistir, no es un cortocircuito, es un circuito puente. Por lo tanto, yo voy a observar que se va a comportar como un conductor y la tensión tiende a disminuir de un valor de un tau que tengo un valor de 0.300, o sea, el 36.8% de la tensión máxima, y así va disminuyendo hasta un valor aproximadamente igual a 0, cuando ya tenemos casi aproximadamente el circuito puente, el tiempo en el cual se va a estar cargando el inductor. Por lo tanto, como tenemos un circuito puente, la corriente es un conductor, ¿sí? En puente con la bobina. Por lo tanto, tendremos que la corriente va a tomar valores, ¿sí? Valores mayores. Por lo tanto, aquí tenemos las definiciones. Para un TAP vamos a tener el 63.2% de la corriente máxima en la bobina, y lo notamos con estas dos gráficas. Por lo tanto, las características del voltaje en la inductancia en función del tiempo, pues se define con esta expresión. Lo mismo el voltaje en la resistencia. Por lo tanto, ¿por qué es voltaje en la resistencia muy aproximadamente al de la corriente? Porque el voltaje en la resistencia va a ser igual como una corriente por la resistencia. Yo tengo la característica de la corriente que la definí desde el principio. Por lo tanto, esta es la condición que voy a tener en el inductor. Ok, esto es lo que sucede cuando, sí, tenemos la posición 1. Ahora, ¿qué sucede cuando este conductor, este switch está en la posición 2? 2 es las características del tiempo de descarga, y lo vamos a definir con estas expresiones, que realmente ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tenderse a descargar, donde el voltaje va a ser 0, ¿sí? Y el flujo magnético, pues lógico, en el momento de la descarga, estoy descargando todo el voltaje almacenado en la bobina, y tenemos una característica opuesta con respecto a la carga. Eso es con respecto al inductor. ¿Qué sucede ahora con las características del capacitor? El capacitor, lógico, por las características físicas y eléctricas que tiene, su energía almacenada va a estar en forma de un campo eléctrico. A viceversa del inductor, es por medio de un campo magnético, un flujo magnético. Por lo tanto, tenemos ya las características de cada uno de ellos, y tenemos ahora para el circuito RC, yo tengo lo mismo, aplico la ley de Kirchhoff de tensiones para determinar la corriente en el circuito, y tengo esta expresión donde llego yo resolviendo esta ecuación íntegro diferencial, llego que la respuesta en el voltaje en el capacitor lo defino con esta acción, y ahora la constante de tiempo va a ser, sí, al producto de la resistencia por la capacitancia. Por lo tanto, lo mismo sucede con el voltaje en función del tiempo, lo noto con esta expresión. La carga la defino como C por B. Por lo tanto, pues yo tengo la B en la parte de arriba, y no sería esta expresión para cuando hablemos del tiempo de carga del capacitor, o sea, con la letra Q. Por lo tanto, la corriente en el capacitor, en el circuito, lo denoto con estas dos expresiones. Y esto, ¿qué es lo que me va a indicar? En el caso del capacitor, a medida que se va cargando, el campo magnético se está polarizando aquí las placas. Por lo tanto, aquí se dice que tengo un voltaje, ¿sí? incrementado en el capacitor. Cuando aumento el voltaje,
¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Que va a aumentar a este valor para un tap, a dos tap, y así sucesivamente en 5 taps son las características de máxima carga del capacitor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, vamos a definir, perdón que me haya regresado, aquí yo tengo, este es el tiempo de carga y el tiempo de descarga. ¿Qué es lo que va a pasar cuando abrimos el conductor? Ahora va a pasar este tipo de gráfico para el caso del inductor. Aquí va a pasar enteramente lo mismo. Yo tengo que la característica aquí, si lo empiezo a disminuir, va a variar a este tipo de gráfico. ¿Sí? Entonces sería inverso. Por lo tanto, pues aquí defino también las características de las expresiones para voltaje en el capacitor en función del tiempo, el voltaje en la resistencia en función del tiempo y, lógico, la corriente en el capacitor denotado con esta expresión. Aquí podemos ver en la gráfica si tengo el capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3, donde este es mayor al ser 2, al ser 3, por lo tanto, las gráficas que voy a tener van a ser, esa va a ser su respuesta en función del tiempo. Y esas son las características teórico en comparación de uno con respecto al otro, de un circuito RL con un circuito RC en la posición de tiempo de carga y el tiempo de descarga, lo mismo tiempo de carga y tiempo de descarga. Entonces aquí estamos definiendo las características de estos dos circuitos para poder visualizar teóricamente lo que sucede en esos tiempos de carga y descarga con el capacitor. Este tipo de aplicación puede ser una direccional de un automóvil, de acuerdo a las características de la capacitancia o de la inductancia. Yo puedo hacer que se prende y se apaga más rápido o más lentamente. Lógico, eso está definido por las características ambientales del iris de los no conductores, porque son los que van viendo al vehículo de adelante o al vehículo de atrás. Son los que están viendo el flasheo, que eso algunas veces alcanza a la iris y alcanza a perturbar la iluminación, que eso ahí se debe tener una norma para tener armar ese tipo de circuitos. Por eso, pues aquí estamos viendo y el control, y eso también en el control de un equipo, una celda fotoeléctrica, un sensor de movimiento, infinidad de aplicaciones. El cierre de una puerta automática eléctrica, aquí son las dos aplicaciones elementales, sencillísimas en esta acción. ¿Alguna duda con respecto a este tipo de comentarios, a este tipo de analogías, uno con respecto al otro, para poder definir esta acción? Ok, ahora tenemos nosotros las condiciones del circuito, lo cual vamos a demostrar nosotros en forma teórica la acción del circuito. Entonces, teóricamente nosotros ya vimos todas las características sabidas y por haber, matemáticas y gráficas. Ahora tenemos este pequeño circuito muy demostrativo, donde yo voy a cerrar este interruptor. Al cerrar este interruptor en el caso de esta acción, ¿qué es lo que va a suceder? En el caso de la bobina, ¿sí? Cuando nosotros tengamos ya el régimen permanente, no alcanzamos al transitorio porque es tan rápida la carga que no la alcanzamos a percibir. Pero lo importante es ver nosotros que gráficamente en la inductancia, estoy hablando del inductor, no estoy hablando de la resistencia del circuito. En el caso del inductor yo voy a tener una característica de esta manera, donde cuál va a ser la característica, y esta es la gráfica de tensión y corriente con respecto al tiempo. Nosotros estamos hablando de una inductancia. La inductancia es que lo que sucede, la corriente toma valores muy elevados y la tensión tiende a cero. Y esa es la característica real de este elemento. Por lo tanto, al tener ese circuito, ¿qué es lo que va a suceder con la lámpara? Esto se va a comportar como un circuito puente entre este punto cuando tengo ya el régimen permanente. ¿Qué es lo que va a suceder con la corriente? Aquí habrá una corriente por la lámpara, y hay una corriente 1, y aquí tendremos una corriente que va a circular por este punto, que le puedo llamar una corriente 2, y aquí tendremos una corriente 3. De acuerdo a las características y el comportamiento de la bobina, ¿qué es lo que va a pasar con la corriente 3? ¿Existirá una corriente 3 en el circuito? Estoy viendo que aquí tenemos un puente y la corriente siempre se va por donde tiene menor resistencia. Por lo tanto, aquí tendré una corriente y la corriente 3 deja de circular y se comporta aquí en acción como un circuito abierto, porque no tenemos voltaje, porque toda la corriente se viene por el puente del inductor. ¿Estamos de acuerdo con esas características? Y aquí yo estoy demostrando este hecho.
Y por lo tanto, vamos a ver aquí nosotros cuál será el voltaje que voy a tener en esas condiciones de este elemento. ¿Sí? Cuando tenemos esta acción. Entonces, aquí nosotros armamos el circuito en forma experimental para poder hacer esta demostración. Es muy bonito hablar y meterla, ponerla en el pizarrón, hacer cuestiones matemáticas, cuestiones desde el punto de vista físicas, pero ahora tenemos ya nuestro circuito armado de esta manera. Tengo la fuente de alimentación de corriente directa, tengo conectado el circuito, tengo aquí un motor donde tengo aquí las terminales. Ahí están las terminales conectadas del circuito en la acción de inductancia. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a energizar el circuito. Energizamos el circuito y aquí tengo esta acción. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué sucede, jóvenes? Aquí tenemos nosotros una tensión de alimentación aproximadamente de 100 volt. Ahorita que se nos estabilice, tengo las características de este circuito, o tengo aquí esta tensión de 57 volts. Y tengo aquí yo tengo ya tengo una cuestión de tensión en la bobina de 1.1. Un voltaje en la bobina de 1.1. ¿Qué quiere decir esto? Yo le estoy aplicando, ¿y qué es lo que pasa? La lámpara enciende, las otras dos lámparas no están encendidas. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, hay una circulación de corriente y toda la corriente se está brincando a través de la bobina, que se está comportando como un conductor. Mi pregunta es, ¿por qué la tensión no llega a ser cero? ¿Por qué la característica de la tensión en la bobina, cuando ya queda cargado el inductor, no llega a ser cero? Tengo un valor de 1.1 y aquí lo vuelvo a repetir, aquí lo vuelvo a denotar. Tengo una tensión de 100 volts, ¿sí? Aquí están los de 100 volts que tengo aquí y aquí tengo una corriente, aquí tengo los 100 volts, tengo una corriente, una tensión de 1.5 en la inductancia. Si teóricamente tiende a cero y no tengo ese valor, en este caso desde el punto de vista experimental. ¿Qué es lo que estará sucediendo? Con un voltaje aquí, yo tengo un voltaje en la bobina de 1.1 volt. La gráfica, ¿qué es lo que yo tengo en la gráfica? Y yo voy a tener aquí en un 5 taus, yo tengo una característica de tensión, no tengo un voltaje igual con cero, de acuerdo a la gráfica. Y ahí entonces este valor de la tensión en la bobina, ¿por qué es 1.1? No es cero. Y muchos libros lo manejan como, es un cortocircuito, el voltaje, la tensión es cero y la corriente toma valores muy elevados. Porque aquí hay un puente. Y así lo manejan teóricamente. El voltaje es igual a cero. Mentira, mentira, mentira. No puede ser igual a cero. Un error, grave error en la enseñanza. Grave error en las características de los circuitos eléctricos. Aquí vemos la teoría con respecto a los experimentos. Y no puede ser lógico, no puede ser posible que manifestemos nosotros que el voltaje en la inductancia es igual a cero. ¿Por qué no es igual a cero? Tan sencillo. Una bobina está hecha de un conductor de cobre donde tiene una resistencia y tiene su inductancia. Y aquí tengo la resistencia de la bobina y tengo la inductancia en la bobina. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? En la bobina sí se comporta como un puente, pero aquí tenemos que una resistencia propia de la fabricación de la bobina. Puede ser un conductor muy delgado, una resistencia que yo tengo aquí, una resistencia de este conductor que toma valores muy grandes. Por tanto, la tensión aquí toma valores que muy pequeños. Por eso tengo un valor de 1.1 volt. Que quede claro y que quede entendido. Esta gráfica se está demostrando desde el punto de vista teórico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucederá? Pues ahora, aquí vemos ahora en el circuito. ¿Qué es lo que sucederá si nosotros tenemos que toda la corriente se está yendo en el puente y la bobina está puesta? Ahí está la bobina, está conectada. ¿Qué es lo que sucede si yo desconecto la bobina? Vemos aquí la lámpara. ¿Qué sucede? Lo vuelvo a hacer. ¿Qué es lo que sucede? Toda la corriente se va por la primera lámpara y tengo un voltaje de 1.1. Ahora, ¿qué sucede cuando desconecto la bobina? ¿Qué pasa con las lámparas? Voy a apagar las lámparas del salón. Aquí apago yo esto. ¿Y qué es lo que sucede? Voy a conectarlo primero. Yo tengo un voltaje de 1.1, 1.2 volts. Tengo nada más la lámpara primera encendida. ¿Qué es lo que sucede con las otras dos lámparas? Las otras dos lámparas están apagadas. ¿Qué es lo que sucede cuando abro ahora yo el circuito? ¿Qué es lo que va a suceder? Ay, se fue.
Ok, entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el circuito? Yo ahí tengo las características de voltaje 1.1 y la tensión de 70.9 aproximadamente. ¿Qué es lo que sucede ahora cuando yo abro el circuito? Abro el circuito aquí. ¿Qué es lo que sucede con las otras lámparas? Ya tengo que el voltaje, estoy quitando la bobina. ¿Qué pasa con las otras dos lámparas? ¿Y qué pasa con la lámpara? Ya encendieron las dos lámparas en paralelo. Vuelvo a conectar el circuito. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que está sucediendo con el circuito? Lo vuelvo a hacer. Ahí tengo el conectado a la bobina donde está puenteada, por lo tanto, el voltaje tiende a 0 y tengo un valor de características de corriente, que no me interesan ahorita porque el voltaje es 0 y hay corriente, por lo tanto, las lámparas están apagadas, pero lo que me interesa es esa acción del funcionamiento de la lámpara. Ahí tengo la lámpara, ya encendió, ¿y qué es lo que es? Vuelvo a hacer lo mismo. Una lámpara, la primera enciende a toda su intensidad y las otras se apagan. ¿Qué es lo que sucede cuando yo abro el circuito? Disminuye la intensidad luminosa en la primera y ya enciende las lámparas en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí podemos denotar nosotros en este circuito esa condición que estamos viendo. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo abro la bobina, aquí abro la bobina. ¿Qué es lo que va a suceder? Ahora, al abrir la bobina, este es un circuito abierto. Por lo tanto, la corriente tiene esta lámpara, pero tiene una resistencia equivalente de estas dos lámparas en paralelo. Por lo tanto, este voltaje se va a dividir en esta lámpara y se va a dividir en este agrupamiento en paralelo. Por eso ya enciende la lámpara y esta disminuye. Cuando yo conecto el inductor, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí ya no hay corriente, por lo tanto las lámparas se apagan y aquí tengo una característica de ¿qué? De corriente que se aumenta, pero aquí la tensión en la bobina es una tensión muy pequeña de 1.1, que eso depende en forma directa de la resistencia de la bobina. Y este es para un circuito serie RL. Esperemos que aquí esté denotado el principio de las cuestiones de este gráfico. Por eso el gráfico aquí, si ven las gráficas, llega a un valor de cuánto, un valor de tensión de cuánto, de punto. ¿Cuánto me dan la gráfica? Hay que checarlo ahí. Esa cuestión da punto de infracción. No, pero no llega exactamente a 0 gráficamente. Y esa es la condición que nosotros tenemos en este circuito, ¿sí? Donde tengo una bobina. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Ahora voy a cambiar la siguiente condición. ¿Cuál será la siguiente condición? En lugar de que sea una bobina, ahora en lugar de que sea esta bobina, ahora vamos a conectar un capacitor con esta capacitancia. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder con estas características de este capacitor? Tengo la gráfica ya en el inductor, ya quedó la gráfica. Ahora, en el capacitor van a cambiar estos parámetros. En lugar de ser una corriente decreciente, ahora va a tener una tensión y la corriente tiende a 0. Tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? Y esas son las características que vamos a tener en un capacitor. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con estas condiciones? Cerramos el capacitor, el interruptor, el switch. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Para decir que este capacitor se va a estar comportando como un circuito abierto. ¿Habrá voltaje aquí? ¿Encenderán las lámparas? ¿Qué es lo que sucederá? Gran pregunta. ¿Qué es lo que puede suceder? Analícenlo, véanlo, piénsenlo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Los dejo para que lo manifiesten ustedes. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Escucho? ¿Soy todo oído? A ver, no escucho, no los veo, ¿están dormidos? Ya despierten, ya, échenle ganas, estamos al final del semestre, ya otra cosa, vamos a ver, circuitos 2, este es el inicio de circuitos 2, si no lo comprendemos, muchachos, pues hay que ponernos a llorar, porque échenle ganas, ¿ya le pensaron? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí debo tener una tensión porque el capacitor va a quedar cargado, va a quedar totalmente cargado, por lo tanto voy a tener un voltaje. ¿Habrá corriente aquí? ¿Habrá corriente aquí? Si es un circuito abierto, por lo tanto aquí no hay corriente. Toda la corriente se va a venir para este punto, parte viene para acá y parte viene para acá.
¿Estamos de acuerdo? Lo hacemos, lo realizamos y vemos y hacemos el análisis para llegar al cuestionamiento de las conclusiones, para poder visualizar qué es lo que está viendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viendo teóricamente con respecto a la realidad, con respecto a lo práctico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¡Comentarios! ¿No hay comentarios? Aquí vamos al circuito. Aquí tengo ya el circuito. Ahí está el circuito idéntico a lo que vimos anteriormente. Sí, pero ahora yo tengo un conjunto de capacitores. ¿Sí alcanzan a visualizar los capacitores? Aquí tengo un capacitor y aquí tengo otros dos capacitores. Los estoy conectando en serie. Si los conecto en serie, ¿cómo será la capacitancia equivalente? ¿Será la suma o será el inverso de los inversos? Ahí se los dejo de tarea. Ya lo vimos, ya lo visualizamos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Prende esta primera lámpara y prende las otras dos en paralelo. Tengo el voltaje aplicado de 102 volts y el voltaje del capacitor de 30.1. Es el voltaje de carga que tiene el capacitor. ¿Sí? ¿Por qué no es el capacitor? Si nosotros vimos, cuando vimos el tiempo de carga y de descarga, que el capacitor iba a ser equivalente al voltaje de la fuente. No puede ser equivalente al voltaje de la fuente porque aquí tengo una caída de tensión en esta lámpara. ¿Sí? Y aquí lo vemos nosotros. Tengo aquí un voltaje aplicado de 102 y aquí tengo 30.2 en la cuestión del paralelo. ¿Cuál será la tensión de la lámpara, la primera lámpara? Por la diferencia de 100 menos 30 serían aproximadamente 70 volts. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya el capacitor se comporta como circuito abierto. Hay un voltaje de carga. Y es el voltaje que tiene el capacitor con el cual queda cargado. Entonces se estará cumpliendo la característica de la condición que nosotros tenemos aquí. El voltaje se va a estar cargando. En este caso se carga 30.1 volts y la corriente disminuye. ¿Qué es lo que sucederá si yo quito este elemento? ¿Qué es lo que sustituye si ahora lo pongo en la posición 2 del circuito? Por lo tanto, esta gráfica va a tener que a descender y así sucesivamente. Pero aquí está la cuestión teórica. Si yo pongo un ampémetro aquí, si pongo un ampémetro, ¿qué corriente tendremos? ¿Qué corriente existirá si yo pongo un ampémetro aquí? Ya tengo el voltmetro. ¿Qué es lo que sucederá si yo conecto un ampémetro aquí? ¿Habrá corriente? El circuito está abierto. Está cargado el capacitor y un campo eléctrico cargado. Por lo tanto, la corriente ahí va a ser una corriente igual ¿con qué? Con cero. No hay corriente, pero sí hay una tensión. Y es lo que tenemos gráficamente y es lo que yo tengo aquí experimentalmente. Yo quisiera que me dijera quién hace este tipo de experimento en mi escuela, en mi academia, para poderme hacer entender qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que trato de demostrar. No nomás que quede teórico, porque somos ingenieros o maestros tecnócratas. No, vámonos a la realidad, vámonos al campo, vamos a meter las manos. Aquí está el experimento. ¿Qué es lo que sucede ahora si yo quito este elemento? Desconecto un capacitor. ¿Qué es lo que sucede? Observemos, a ver si lo alcanzan a percibir. Sí. Aquí. Observemos, yo lo voy a quitar. Ya lo quité. Está desconectado. ¿Qué sucede con las lámparas? Ya tengo su tiempo de carga. Y está desconectado. Lo vuelvo a conectar de nuevo. ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede y por qué? Piénsenle y échenle este tema. Y luego me lo dicen. Porque es importante que ustedes también actúen, que ustedes también sientan la acción. Porque dicen algunas acciones, algunos comentarios y un proverbio ahí de la acción del aprender. Lo que bien se aprende no se olvida, según eso dice ese proverbio. Pues para mí, pues, eso es lo que debe de ser. Lo que bien se aprendió, lo que bien se vio, no se olvida, no se echa al cajón, al baúl de los recuerdos como Criqui. Eso no se debe echar ahí al cajón. Para poderlo aprender y poderlo decir, yo sí sé, yo sí aprendí, hay que preguntar, hay que estudiar. No lo dejen todo a la escuela, no lo dejen todo al maestro.
Pongan ustedes cierta acción de su parte. ¿Qué lo estoy haciendo? Yo me estoy preocupando por poder saber que ustedes están asimilando el conocimiento para poderlo ver en la vida real, para poderlo acentuar. Aquí está. Y yo los invito a las prácticas de mi academia a ver si hacen este tipo de experimentos, a ver si hacen este tipo de demostración. Espero que los maestros vean, pero no lo van a ver porque no lo saben hacer. Les va a costar trabajo. Esto hay que meter la mano, hay que trabajar. Tienen 30 años dando lo mismo. Las prácticas no les modifican más que nada. Ah, sí, pero hay prácticas versión A, versión B, versión C. ¿Para qué? Para hacer puntos para mi beca. Ahora tú lo haces y yo te firmo. Ahora yo lo hago y tú me firmas. Así se la juegan en las academias. Hay un maestro que ya murió, en paz descanse, Harper. Ese tiene un video y tiene a días de morir manifestó, no, las academias es un nido de políticos, pura política, que se dediquen a enseñar. Y era un maestro reconocido en el instituto, en la escuela. Harper, sí, pero bueno, aquí está la demostración, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Ven. Ya para finiquitar este tipo de conocimientos, este tipo de circuitos, nosotros ahora vamos a ver la acción. Ahora nosotros tenemos que para un inductor y un capacitor, nosotros estamos hablando de que estos elementos almacenan energía. Por lo tanto, ¿y la potencia? ¿Dónde está la potencia? No tendrán potencia estos elementos. Mi pregunta. Yo tengo que en el inductor y en el capacitor, yo tengo que, ¿qué es lo que pasa aquí en esta acción? ¿Cómo se define la potencia? B por I por el coseno del ángulo. Hablamos ya de corriente alterna. Por lo tanto, ahorita vemos la respuesta. La potencia B por I, coseno del ángulo. ¿Cuál va a ser el ángulo de desplazamiento que voy a tener en el capacitor? En base a las gráficas que yo vi. Si yo veo la corriente alterna, yo tengo esta gráfica, y ¿qué es lo que va a pasar? Esta es la gráfica de tensión. B máxima, seno de omega t. La corriente, la función de la corriente es una onda con menos cosenoidal. Resulta ser que esta señal viene de aquí, una menos cosenoidal, y esta es la de la corriente. Por lo tanto, entre una y la otra, yo tengo un ángulo de desplazamiento de 90 grados. Si yo lo veo en forma fasorial, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo aquí un observador. Yo pongo aquí un observador. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tiene que ver para este caso estos fasores. Debe de ver primero la tensión y luego la corriente que está trazada. Por lo tanto, aquí tengo el voltaje y aquí tendré que, para una secuencia positiva, esta circulación. Veo primero el voltaje y luego veo la corriente. ¿Sí o no? Para estas condiciones, para este circuito en forma fasorial, donde este ángulo es de ¿cuánto? De 90 grados y este ángulo es de 90 grados. Por lo tanto, hablando de la potencia es igual a B por I coseno del ángulo. En este caso, que sería el coseno de 90 grados. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a B por I por el coseno de ¿cuánto? Pero bueno, ¿por cuánto? El coseno de 90 grados, ¿cuánto es? 0. Por lo tanto, la potencia aquí será de ¿cuánto? De 0 watts. Para las características del inductor. ¿Qué pasa con las características del capacitor? Yo tengo la gráfica en el capacitor. Si es una onda senoidal, para que mejor me entiendan, análisis 2, que ese es el voltaje, igual lo mismo, voltaje máximo, seno de omega t. Por lo tanto, la corriente me va a dar una onda cosenoidal que parte de esta parte. Y aquí tengo el valor de la corriente, donde lo mismo, entre el ángulo entre el voltaje y la corriente, el voltaje y la corriente, es de ¿cuánto? De 90 grados. Por lo tanto, la potencia aquí es igual a B por I por el coseno de 90 grados. Por lo tanto, la potencia es igual a B por I. ¿Por cuánto? Por 0. Por lo tanto, mi potencia será 0 watts. Las características de esta acción. Sí, y lógico, tenemos aquí
este tipo de acción matemática de acuerdo a la ley de Watt con la aplicada corriente. Hablamos de corriente alterna porque es donde nosotros definimos esta acción. Y esta acción también se va a cumplir con estas características, este tipo de gráfico y este tipo de gráfico. Se debe de corresponder, ¿sí? Por lo tanto, ya tenemos ahí las condiciones de este circuito. Entonces, vamos a definirnos bien qué es la potencia y qué es la energía almacenada. ¿Qué será la potencia y cuál será la energía? Y la energía la denoto yo con la letra ¿qué? Con la letra W, la energía. Esta es la energía, que está dada aquí en cuestiones de parámetros. ¿Será watt o será joules por segundo o cómo será? Matemáticamente, esa acción. Entonces, ¿cuál será la situación de la energía en este circuito y qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a definir que la energía en un capacitor, la energía W, va a ser igual a que a un medio de la capacitancia por la tensión. ¿Será así esa expresión matemática para la energía? Será la capacitancia por la tensión al cuadrado. Y ahí tengo la energía almacenada en un capacitor. ¿Que serían qué? Una energía en joules. Y esta es la energía almacenada en el capacitor. ¿Qué va a pasar? Capacitor. ¿Cuál va a ser la energía almacenada en el inductor? ¿Cuál será la energía almacenada? Pues será un medio de L por I cuadrada. Y esas son las expresiones de energía joules en el capacitor como el inductor. Entonces podemos visualizar en tanto pues este tipo de situaciones para poder comprender ya en forma concluyendo las cuestiones de potencia y energía. Yo manifestaba cuando nosotros vimos potencia, que cuál sería la potencia entre una persona que va al gym y otra persona que trabaja en la central de abastos. Hablamos que en el gym te levanta los 100 kilos, se agarra, levanta los 100 kilos, con mucho sacrificio aquí estoy, y los deja caer. ¿Sí? Ay, cabrón, tú estás re pesado esto, pero bueno, ahí voy. Y se toman sus anabólicos para tener, vuelve de nuevo, agárrala, ay, 1, 2, 3 y ya se cansó, ya se le cayó. En cambio, una persona que no va al gym, que va al central de abastos y que pues, de eso vive, agarra 2 costales de cemento, 2 costales de 100 kilos, 50 y 50 y va, pum, lo lleva. Y viene de nuevo y así hace otro viaje y sabe cómo agarrar, si no. Y en cambio lleven a uno del gym a hacer eso, no, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, el de la central de abastos está desmayando una energía, sí, productiva que se está aprovechando. Pues el otro nomás hace, ya, me fui. ¿No? ¿Cuál es el fin? Pero bueno, vean la diferencia entre una potencia y una energía, ¿sí? Este lo levanta, tiene la potencia, se levanta los 100 kilos, pero 1, 2, 3 y ya se cansó, y el otro lleva los 100 kilos y los transporta de este lado a 30, 40, 10 metros, y una vez y otra vez, pero está cargando el camión, porque si no, no come, no vive. Y esa es la cuestión análoga de la potencia físicamente y visualizarlo. ¿Ok? Y esta es la condición de que tenemos en el circuito, los parámetros que tenemos en el circuito. Y aquí estamos completando toda la acción de comparativa entre los circuitos inductivos y los circuitos capacitivos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? No me queda otra más que decirles, échenle ganas, porque la ingeniería es de pensar y es de sostener el conocimiento, el aprendizaje. Si no sostengo el aprendizaje y veo al futuro, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Qué es lo que voy a hacer? Muchachos, todavía les falta recorrer mucho camino. Mucho camino. Entonces, este tipo de conocimientos pues, lo pueden utilizar, pues, fraccionando un automóvil, un sensor de movimiento, una puerta
eléctrico, muchísimo. Este es un control automático. Este tipo, el inicio para la materia de control. No sé si en la carrera eléctrica se profundicen con el control. ¿Ok? Muchachos, y pues gracias. Y ahí seguimos. Échenle ganas. Ok. Ponemos el